Gracias a Dios por el privilegio que nos da de regresar a Romanos 15 para concluir un pasaje que habla de las opiniones, asuntos no morales, asuntos de gustos, asuntos que no son de pecado. Este es un área que puede producir tantos problemas en la vida cristiana, como lo vemos ilustrado en el hecho de que Pablo dedicó capítulo y medio en Romanos para instruir a los creyentes en Roma. Tomó desde Romanos 14:1 hasta Romanos 15:3 y unos 36 versículos, un capítulo y medio en una epístola de 16 capítulos. ¿Por qué hablar tanto de esto? Como lo vemos en el texto, por los problemas que esto puede causar. Piensen en esto. Algunos compran su ropa, algunos cristianos compran su ropa en lugares más económicos y otros en lugares más caros. Los que compran su ropa en lugares más económicos pueden pensar que lo hacen para dar más al Señor. Los que gastan más en ropa lo hacen porque así piensan ellos a la larga, gastan menos en ropa y también así piensan le puedo dar más al Señor. Es un asunto de opinión. Algunos escogen andar en metro o en lugar de transporte, algunos escogen andar en metro, viajar en metro, en lugar de transporte público, microbuses o auto, aunque podrían viajar en un auto. Otros prefieren auto o Uber por diferentes razones. Es asunto de opinión. Algunos cristianos gastan más en seguridad, en el lugar donde viven, el auto que manejan, porque piensan que así protegen a su familia. Otros gastan menos porque creen que es una falta de confianza en el Señor o una pérdida de dinero. Otros gastan más en médicos, otros piensan que gastar en médicos es un gasto innecesario. Algunos, por ejemplo, cuando les da gripa, solo toman agua y duermen. Otros toman penicilina, otros se untan aceites, otros acuden al homeópata. Y cada uno como cristiano lo hace porque busca agradar a Dios. Y la tendencia que tenemos muchas veces es, si no hacen otros hermanos las cosas de acuerdo con nuestra opinión, los menospreciamos. Los vemos como menos espirituales, ¿no es cierto? Si alguien no usa el dinero como yo creo que debe usarse, como creo que es algo que honra a Dios, mi tendencia es pensar, hombre, qué mundano, ¿cómo gasta tanto en esto o en aquello? O, igual desde el otro ángulo, ¿cómo es posible que no gaste más en esto para cuidar a su familia? Y en México, aún entre cristianos, tendemos a ser todólogos. Nos encanta pensar que sabemos y si alguien no hace lo que pensamos que es lo correcto, nos molestamos en muchas ocasiones cuando la persona ni siquiera está pecando. Y nos encanta pensar que sabemos, y más hoy día en la época del internet, ¿no es cierto? Pensamos que porque ya leímos 2 articulillos, ya soy un experto en esto, y por lo tanto ya, aún entre cristianos, pienso que sé, y me siento con la autoridad de dar mi opinión, y soy un todólogo. Sin embargo, debemos ser teólogos, no todólogos. El pastor Chris Mueller, un hermano muy querido, algunos de ustedes lo conocen, hace años atrás vino, fue uno de los hermanos que fue asistente del hermano John MacArthur hace años. Él decía, recuerdo en una ocasión, que para ayudar a sus hijos, él y su esposa, cuando sus hijos eran pequeños, ya en estos días sus hijos ya son casados y con hijos, pero él decía que cuando sus hijos eran pequeños, él y su esposa se esforzaban por ahorrar dinero para que pudieran de alguna manera sus hijos, mediante viajes primordialmente o de otra manera, él y su esposa se esforzaban porque sus hijos conocieran a otras personas del mundo. ¿Por qué? Porque para ellos era muy importante que aprendieran que hay diferentes maneras de hacer las cosas. Muy sabio. Sin pecar hay tantas maneras diferentes de pensar y hacer las cosas. ¿Cómo entonces debemos tratarnos en asuntos que no son de pecado? Vamos a Romanos 15,
Romanos 15, versículos 7 al 13, esta es la última parte de este gran texto que habla de las opiniones. Les recuerdo que aquí en Romanos 14, 1 al 15, 13, vemos 4 verdades que debes aplicar en el área de las opiniones. Vimos en primer lugar en el 14, 1 al 12, que no juzgues por opiniones. En segundo lugar, en el 14, 13 al 23, vimos que no ofendas por opiniones. En tercer lugar, vimos la semana pasada en el 15, 1 al 6, no te agrades por opiniones. Y esta mañana comenzaremos concluyendo este texto, no rechaces por opiniones. No rechaces por opiniones. Esto en Romanos 15, 7 al 13. Si tenemos tiempo entraremos también al siguiente pasaje, pero por ahora vamos a concentrarnos en este para pasar en un momento probablemente al 15, 14. Leamos entonces para empezar el 15, 7 al 13. Romanos 15, 7 al 13. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En este párrafo vemos que el Espíritu de Dios nos amonesta a través de Pablo a cómo tratarnos en el área de las opiniones y específicamente a no rechazar a otros hermanos por opiniones diferentes a las nuestras. Veámoslo de cerca, versículo 7. Por tanto, esto nos lleva de regreso al versículo 6. Y la idea del versículo 6, recuerdan, es que debemos glorificar a Dios al mantener unidad en la iglesia en el área de las opiniones. Debido a esto, versículo 7, por tanto, recibíos es un imperativo, significa dense la bienvenida. Es el mismo mandato del 14.1 y la palabra se repite otra vez en el 14.4. Observen a quién debemos dar la bienvenida, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. La idea es como también Cristo nos salvó. Detengámonos ahí. ¿Qué significa esto? Así como Cristo estableció una relación de comunión con nosotros al salvarnos, para gloria de Dios, así como Él nos recibió, así como Él nos salvó, así también nosotros debemos establecer una relación de comunión con los demás hermanos. Sean fuertes, sean débiles, tengan o no las mismas opiniones que nosotros. Como alguien dijo, debemos decir, cualquier amigo de Él es mi amigo. Y en este caso debemos decir, cualquier amigo de Cristo es mi amigo. Aunque tenga opiniones diferentes en áreas que no son de pecado. No olviden que este es el énfasis del texto. Recuerden, 14.1 hasta el 15.13, la idea central la podemos ver resumida en el 14.1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, asuntos no morales, asuntos que no son de pecado, asuntos que son de gustos, de preferencia. Entonces aquí en el 14.1, en el 15.7, la idea es que debemos decir, cualquier amigo de Cristo es amigo mío, aunque pensemos algo diferente en algún asunto de opinión.
aunque no piense lo mismo en cómo usar el dinero. Aunque yo piense que debo gastar más en comida y él menos. Aunque no piense lo mismo en qué ropa usar o qué comer. Aunque no esté de acuerdo en lo que yo creo que es el mejor lugar para vivir. O aunque yo no esté de acuerdo con él en cuál es la mejor manera de educar a mis hijos, si en la casa o fuera de la casa, si en tal escuela, si en una escuela pública o particular, y dentro de la particular y la pública, ¿cuál? O aunque no esté de acuerdo por quién votar en julio del 2018, o qué hacer en vacaciones, o cómo celebrar Navidad, etcétera. Todos estos son asuntos de opinión, de gusto. Una implicación práctica. Esto va en contra de ideas equivocadas como en la iglesia, yo solo me junto con los que viven cerca de mi casa, o yo solo convivo con los que tienen a sus hijos en la misma escuela, o yo solo soy cercano en la iglesia a los que van al mismo doctor, o los que son más afines a mí en tal o cual área de opinión. No debe ser así. No debe ser así. Tenemos que tratarnos como familia espiritual. Otra vez versículo 7, por tanto recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. ¿Para qué? Observen el final del versículo 7, para gloria de Dios. Esta actitud de amor entre hermanos glorifica a Dios. Esta es la meta, este es el propósito de tratarnos como parientes en Cristo. Pero deshonramos a Dios cuando tratamos mal a un hermano que tiene opiniones diferentes a las nuestras. Deshonramos a Dios cuando evitamos a un hermano que no comparte las mismas opiniones que yo. Y ahora observen en los versículos 8 y 9, Pablo animó a los cristianos débiles que eran de trasfondo judío y también a los fuertes que eran de trasfondo gentil. Él animó a estos dos grupos a tratarse como familia y lo hace al recordarles que Dios, como lo dijo el comentarista Mu, lo hace al recordarles que Dios ha cumplido la promesa de su pacto con Abraham al meter a los gentiles en el pueblo de Dios por medio del Evangelio. Este pueblo de Dios es la iglesia, no el Israel como nación, ni reemplaza a Israel como nación. Observen el versículo 8, Romanos 15, 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser. Observen esa frase, vino a ser, es un perfecto en el griego, quiere decir, según Mu, desde que encarnó y continuó en la actualidad, conforme los judíos se apropian de los beneficios de su muerte. Observen versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo, diáconon en el griego, siervo de la circuncisión. ¿Quién es la circuncisión? Los judíos. La circuncisión es la señal del pacto abrámico, ¿recuerdan? Según Génesis 17, 11 al 14. Entonces observen el texto de nuevo, versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, esto es de los judíos, para mostrar la verdad de Dios. Una pausa. Esta frase significa, como lo dice Mounce, que el Señor se volvió un siervo para los judíos para demostrar la veracidad de Dios, que Dios dice la verdad, Dios cumple lo que dice. Y continúa, observen el versículo 8 al final, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Qué significa esto? Esto se refiere al pacto abrámico. Las promesas se refiere al pacto abrámico que Dios, noten a quién se lo hizo, versículo 8, a los padres. Se refiere a Isaac y Jacob. Los padres son realmente Abraham, Isaac y Jacob. Y lo que dice aquí, el final del versículo 8, es que el Señor confirmó las promesas que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Esto lo hizo al cumplirlas. Recuerden que estas promesas, entonces, del versículo 8 al final, véanlo de nuevo, para confirmar las promesas se refiere al pacto abrámico. Sabemos que es el pacto abrámico porque fue el pacto que Dios le reiteró a Abraham, Isaac y Jacob. Lo podemos ver en Génesis, recuerden, desde el capítulo 12. El pacto abrámico Dios se lo reiteró a Abraham, Isaac, Jacob,
Y Abraham, Isaac y Jacob son también conocidos como los patriarcas o los padres, como lo vemos aquí en el versículo 8. Y recuerden que las promesas del pacto abrámico son que Dios le daría a Abraham tres cosas. Tres cosas. Esta es la médula del pacto abrámico, según Génesis 12, 2 al 3. Dios le prometió a Abraham tierra, 1, 2, nación, una descendencia, y 3, bendición. Tierra, nación y bendición. Y parte de la bendición, Génesis 12, 3, es que serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y como dice Gálatas 3:8, esto se refiere a que Dios, mediante su Hijo, nacido como judío, pudiera ofrecer salvación a toda nación de la tierra. Es interesante mencionando esto, a manera de ilustración, cómo Dios sigue preservando a su pueblo a pesar de tanto odio en todo el mundo, ¿no es cierto? Y lo vemos apenas esta semana reflejado en la reacción del mundo en contra de la decisión del presidente Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, ¿no es cierto? El mundo en general, hay una hostilidad tremenda hacia Israel y claro, les preocupa más la estabilidad política que obviamente que Israel sea reconocido como nación. Y piensen nada más, nos paramos de pestañas por así decirlo, pero piensen, imagínense como alguien me comentaba, imagínate que en México el mundo dijera, ¿sabes qué? No reconocemos la Ciudad de México como tu capital, es Guadalajara. Y nosotros decíamos, ¿perdón? ¿Dónde está la soberanía nacional? ¿No es cierto? Pero el mundo con Israel, ¿no es cierto? Sin embargo, vemos otra vez cómo el mundo en general odia a Israel. Y no olvidemos esa promesa de Dios a Abraham, bendeciré a quienes, a los que te bendijeren. ¿No es cierto? Y lo vemos a lo largo de las Escrituras con nuestro querido Toño, conforme hemos leído a lo largo de Ezequiel, cómo Dios juzga a las naciones por su odio contra Israel. Es impresionante. Pero aquí estamos y vemos otra vez cómo el pacto abrámico no ha sido cumplido todavía. El pacto abrámico se va a cumplir en el milenio, Israel va a estar en su tierra, tal como Dios lo prometió. Pero otra vez vemos verdaderamente que el mundo odia a Israel y a pesar de eso, Dios sigue guardando a su pueblo. Dios sigue guardando a su pueblo y como lo dijo y lo refleja este texto en el versículo 8, para mostrar la verdad de Dios, Dios bendice en su gracia común, creemos, aquellos que bendicen, cuidan a su pueblo, aquellos que buscan bendecirlo. Y noten aquí, en Gálatas 3:8, no lo tienen que buscar, cuando dijo Dios en Génesis 12:3, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, como dice Gálatas 3:8, esto se refiere a que Dios, mediante su Hijo, nacido como judío, pudiera ofrecer salvación a toda nación de la tierra. Por eso observen, dice el versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Qué significa eso? Como gentiles salvados por la misericordia de Dios mediante la fe en Cristo, glorificamos a Dios por esto. Y observen aquí en el versículo 9, recordamos, vean este texto, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Aquí recordamos que la salvación es un acto de misericordia de Dios hacia nosotros, pecadores, y específicamente pecadores gentiles. Esto muestra que no es por nuestros méritos ni por nuestras obras, versículo 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Es por la misericordia de Dios que Dios no nos da lo que merecemos, sino nos da lo que no merecemos. Perdón, salvación en Cristo. Y además observen en el versículo 9 de nuevo, Dios nos salva para que lo glorifiquemos. Versículo 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y aquí de nuevo misericordia se refiere a salvación. Y para apoyar que el Evangelio también es para los gentiles, Pablo repite 4 versículos del Antiguo Testamento en los versículos 9 al 12.
Estos versículos son tomados de nuevo del Antiguo Testamento, pero en particular, escuchen cómo el Espíritu Santo escogió de manera específica, estratégica estos textos, porque los versículos que vemos aquí en Romanos 15, 9 al 12, son tomados de las tres secciones en las que los israelitas dividían el Antiguo Testamento. Como lo vemos en Lucas 24, 44, los israelitas dividían el Antiguo Testamento en tres partes: la ley, los salmos y los profetas. También las pueden dividir en dos, pero estas son las tres en las que lo dividían. Las pueden dividir en dos o en tres. Y esto es importante, que el Espíritu de Dios tomara textos de estas tres partes, porque así el Espíritu de Dios está mostrando, escucha esto, que Dios siempre ha querido la salvación de gentiles, no solo judíos. Véanlo, versículo 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y aquí va a citar 2 de Samuel 22, 50 y el Salmo 18, 49. Misma frase, 2 de Samuel 22, 50. Salmo 18, 49, esto lo dijo David. Obsérvenlo, versículo 9. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Versículo 10. Y otra vez dice, esto en Deuteronomio 32, 43. Deuteronomio 32, 43, versículo 10. Y otra vez dice, alegraos, un imperativo, alegraos gentiles con su pueblo. Una pausa ahí. Observen que aquí el Espíritu Santo mediante Pablo está diciendo que desde la época de Moisés, desde Deuteronomio. ¿Por qué desde Deuteronomio? Porque ya dijimos que en Romanos 15, 10 esa frase es de Deuteronomio 32, 43. Aquí en Romanos 15, 10 vemos que desde la época de Moisés, desde Deuteronomio, Dios ya había planeado salvar a gentiles y lo enfatiza con estos textos del Antiguo Testamento. Estos textos que vemos aquí en el versículo 9, en el 10, y noten, vienen aquí otros, versículos 11 y 12, Romanos 15, 11, y otra vez, y aquí viene el Salmo 117, 1. Salmo 117, 1, aquí en Romanos 15, 11, véanlo. Y otra vez, alabad, un imperativo, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle, imperativo, todos los pueblos. Versículo 12, y otra vez dice Isaías, en Isaías 11, 10, Isaías 11, 10, ahí en Romanos 15, 12, véanlo. Y otra vez dice Isaías, estará o vendrá la raíz de Isaí. ¿Quién es la raíz de Isaí? Es un título mesiánico, se refiere al Mesías. ¿Por qué raíz de Isaí? Lo vimos con Toño al final de Apocalipsis, ¿recuerdan? Se refiere al Mesías, es raíz, descendiente de Isaí, padre de David. Y el que se levantará a regir los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? La idea es que el Mesías va a gobernar las naciones. Los gentiles esperarán en él. Ahora recuerden por qué dijo esto aquí el Espíritu de Dios en los versículos 9 al 12. ¿Por qué? ¿Por qué? De hecho, versículos 8 al 12 habla de esto de que Dios incluye a los gentiles como parte de la iglesia junto con los judíos. ¿Por qué dijo esto el Espíritu Santo aquí en los versículos 8 al 12? Recuerden el contexto. Para alentar a los cristianos débiles que eran de trasfondo judío y también a los fuertes que eran de trasfondo gentil. Para alentar a estos cristianos a que se trataran como familia. Recuerden el versículo 7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios, que en el asunto de opiniones, aunque te caiga coloquialmente hablando en el hígado, te moleste y sea repugnante que tu hermano tiene una opinión diferente en algo a ti, lo trates como familia. Recuerda, como lo dijimos en el versículo 7, si es de Cristo, si es amigo de Cristo, entonces es mi amigo. Esa es la idea. A pesar
de que los gustos, preferencias, opiniones, asuntos no morales no sean los mismos que tú. Tienes que reconocer esto no es pecado y tengo que escoger amarlo. A pesar de que te cause dificultad por X o Z razón, quizás por tu trasfondo, lo que sea, tienes que regresar otra vez a esta verdad y decir, esto no es pecado. Y esta verdad, noten al final del 12, observen la última frase, los gentiles esperarán en él. Esta frase, esperarán en él, lleva a Pablo ahora una oración por los creyentes en Roma. Y esta oración incluía a los débiles y a los fuertes, a los de trasfondo judío y a los de trasfondo gentil. Y esta oración del versículo 13 se aplica a todo creyente, incluyéndote a ti aquí hoy. Vean qué hermosa oración, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, en ninguna otra sección de Romanos, y de hecho podríamos decir en ninguna otra sección de las epístolas paulinas, las 13, cuando Pablo está hablando de un mismo tema, de lo que puedo recordar en este momento, y ahí si alguno se acuerda de otra cosa me corrige por favor, pero piensen en esto. En ninguna otra sección de las epístolas paulinas que yo recuerde, Pablo, hablando de un tema, incluye dos oraciones. Pero aquí cuando habla de opiniones, Pablo incluye dos oraciones. 14, 1, 15 al 13 está hablando del mismo tema, que son las opiniones. Y ya vimos una oración en el 15:5, regresen ahí, 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y ahora aquí en el versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, esto es monumental, piénsenlo. Esto es serio. ¿Por qué orar dos veces hablando de este tema de las opiniones? ¿Saben por qué? Ya lo hemos visto en resumen. Porque puede traer tantos problemas a una iglesia. Podemos distanciarnos, enojarnos, inclusive hasta dividir iglesias por asuntos de ¿qué? De opiniones. Simplemente piensa en tu propia vida, en lo que has vivido y lo que has oído otros creyentes. Piensen en esto. La mayoría de la gente, o simplemente piénsalo así, en tu propia vida y en otros. Cuando sabes de alguien que dejó una iglesia, se fue de tal o cual iglesia, ¿cuántos de esas salidas de iglesias fueron por asuntos doctrinales de peso? ¿Cuántas de esas te dijeron, sabes qué? Es que ya me fui porque el pastor negó la inerrancia de la Biblia? Oye, es que el pastor, los líderes ahí ya negaron la deidad de Cristo. Dicen que Cristo no es Dios. No, ya que te tardaste, salte de ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos? Es que fíjate que negaron el nacimiento virginal. Ahora ya están enseñando que la salvación es por obras. Bueno, esos son errores serios. Salte de ahí, ¿no es cierto? Ahora ponte a pensar cuántos han dejado iglesias por asuntos de ¿qué? De opiniones. ¿Cuántos han dejado ministerios porque ya no pudieron tolerar la diferencia de opinión del hermano? Es que no aguanto que el hermano es un impuntual autoritario. Podrá mejorar, pero está pecando, a lo mejor algunas veces peca, otras, pero en sí que sea un poco de mano fuerte no necesariamente es pecado, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto nos ayuda a entender un poco por qué Pablo oró 2 veces. Y esto nos recuerda otra vez, por un lado, nuestra propensidad a pecar y lo frágil que es la unidad en la iglesia y esta área de opiniones, el potencial tan grande que tiene para dividir a iglesias. Entonces, esto nos recuerda la importancia de escuchar esta instrucción y someternos a ella y orar junto con Pablo
Y observen cómo concluye esta sección entonces con esta segunda oración, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en Él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Veámoslo a detalle. Vean nada más qué hermosa oración, simple pero profunda. Y el Dios de esperanza, otra vez Dios es la fuente de esperanza, gozo y paz. El Dios de esperanza, versículo 13, véanlo, os llene de todo gozo y paz en el creer. Él es la fuente de esperanza, Él es la fuente de gozo, Él es la fuente de paz. Por eso Pablo le pide al Dios de esperanza que los llene de todo gozo y paz en el creer. Y solo Él, escuchen, llena al creyente de esperanza, gozo y paz mediante la confianza en Él. Observen que Dios da esa esperanza al final del 13 por el poder del Espíritu Santo. Esto es hermoso. Esta frase, por el poder del Espíritu Santo, indica que esta esperanza, gozo y paz son sobrenaturales. Son producidas por el poder del Espíritu de Dios, no por el poder de la personalidad, no por el poder de la actitud, no por el poder del esfuerzo humano. No es que este hermano, mira nada más, muestra tanta esperanza, gozo y paz. Es que así es él, esa es su personalidad. No, dice aquí versículo 13, es por el poder del Espíritu Santo. Y como cristianos, recuerden, el Espíritu Santo usa un instrumento para darnos esta esperanza. Versículo 4, lo vimos a fondo la semana pasada, véanlo, Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El Espíritu Santo usa su palabra para darnos esa esperanza que solo, versículo 3, el Dios de esperanza nos puede dar. Y esta también es nuestra oración, escuchen, por todos nosotros, de nuevo sin importar nuestro trasfondo, sin importar si somos fuertes o débiles en asuntos de opiniones, en asuntos no pecaminosos. Observen de nuevo que Dios hace esto por el poder, versículo 13 al final, por el poder del Espíritu Santo. Y aquí vemos un paralelo con Gálatas 5:22, cuando un cristiano está sometiéndose al control del Espíritu Santo, al someterse a las Escrituras, el Espíritu produce su fruto en él, parte del cual es amor, gozo y paz. Dice alguno de ustedes, ¿cómo llegas a esa conclusión? Vayan brevemente a Colosenses 3:16, Colosenses 3:16, y aunque hemos estudiado esto en otras ocasiones, es importante repasarlo. Colosenses 3:16, observen esta verdad tan hermosa. Colosenses 3:16, Pablo dice aquí, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. En otras palabras, que te controle, que sature tu vida, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y en el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, etc. Observen aquí estos elementos en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia, que los controle. Y noten, de la mano con esto, versículo 16, va a haber alabanza, cantando, 17, va a haber gratitud, va a haber, versículo 18, una disposición a someternos a otros, a pensar primero en otros. Y vean la misma idea en Efesios 5:18. Efesios 5:18. Misma idea desde otra perspectiva. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos o sed controlados del Espíritu. Este es un imperativo y ahora es seguido por 3 participios. ¿Por qué es importante esto? Porque los siguientes 3 participios muestran el efecto de ser lleno del Espíritu. Los siguientes 3 participios muestran
¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se ve una vida llena del Espíritu? ¿Cómo se ve alguien que está lleno del Espíritu? Versículo 19, Efesios 5, 19, primer participio. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20, segundo participio, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21, tercer participio, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas, etc. Observen, hermanos, cuando alguien está lleno del Espíritu, según Efesios 5, 18 al 21, es una persona que está, versículo 19, alabando, está gozosa, está, versículo 20, agradecida, versículo 21, buscando pensar en otros. Y es lo mismo en Colosenses 3, ¿se dan cuenta? La diferencia es la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Lo acabamos de ver. Entonces podemos decirlo así, cuando alguien está siendo controlado por la palabra de Dios, cuando un cristiano está siendo obediente a la palabra de Dios, el Espíritu de Dios lo controla y se ve en su gozo, su gratitud, su sumisión a otros. Y obviamente va a manifestar el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, amor, gozo, paz, etc. Si estás lleno del Espíritu, es porque estás siendo obediente a la palabra de Dios. Si estás siendo controlado por el Espíritu de Dios, en lugar de estar lamentándote en una celebración de autocompasión, vas a estar alabando a Dios, gozoso. En lugar de estar quejándote, vas a estar agradecido. En lugar de estar pensando en ti primero y después en los demás, vas a estar pensando primero en otros y después en ti. ¿Se dan cuenta? Esto es sumamente práctico. Pero otra vez, esto es solo producido, regresen a Romanos 15, versículo 13, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, dice aquí Pablo, Romanos 15, 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta oración de Romanos 15, 13 te enseña lo siguiente, mucha atención. Para que tengas esperanza, gozo y paz, no necesitas tener dinero. ¿Escuchaste eso? Es que me siento desanimado y no tengo gozo, estoy turbado porque no tengo un trabajo estable o no tengo el ingreso que quisiera tener. Es que, ¿cómo voy a tener esperanza, gozo y paz si mi salud está mal? ¿Cómo voy a tener esperanza, gozo y paz si me faltan estas comodidades? ¿Cómo voy a tener esperanza, gozo y paz si ve cómo está mi gobierno? ¿Cómo voy a tener esperanza, gozo y paz si ve nada más cómo está mi familia de cabeza? No está entregada al Señor. No. Romanos 15, 13 te enseña que para que tengas esperanza, gozo y paz, necesitas ser un cristiano genuino que está estudiando y obedeciendo las Escrituras desde el punto de vista de tu responsabilidad. ¿Cómo sabemos eso? Porque, versículo 13 al final, porque esto es producido por el poder del Espíritu Santo. Y ya explicamos cómo es que el Espíritu Santo produce esto. Lo produce a través, versículo 4, de su palabra en una vida controlada por su palabra. Por implicación, este es un cristiano, claro. Entonces, a la luz de Romanos 15, 4 y 13, si tú no tienes esperanza, si en estos momentos estás luchando, no tienes esperanza, no tienes gozo ni paz en tu vida, o, mucha atención, tu supuesta esperanza, tu supuesto gozo y paz dependen de tus circunstancias. Si tú tienes, entre comillas, esperanza, gozo y paz, hoy, porque tu trabajo esté estable y estás haciendo lo que quieres, pero mañana no, se te derrumbó la esperanza, gozo y paz, porque ya no tienes aquello que te daba la esperanza, gozo y paz. Si esa es tu situación, es por
Una de dos razones o dos. Si no tienes esperanza, si no tienes gozo y paz en tu vida, es porque o no eres un cristiano verdadero y estás buscando la esperanza, gozo y paz superficiales del mundo, o puede ser porque eres un cristiano que no está estudiando y obedeciendo las Escrituras. Esto entonces debe llevarte a examinar tu vida. Y otra vez en el contexto de este pasaje, observen otra vez en el área de las opiniones. Estás luchando con la esperanza, estás luchando con la fe, estás luchando con el gozo, no hay gozo en tu vida, no hay paz, estás turbado, quizás porque no estás contento porque algún hermano no hace lo que tú crees que debe hacer en un área de opiniones. Obviamente no vas a tener esperanza, gozo y paz. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Versículo 7 en el área de las opiniones. Si es amigo de Cristo, es tu amigo. Aunque estés totalmente en desacuerdo con sus opiniones, gustos, preferencias. Esa es la idea. Vamos a dejarlo aquí. La semana que entra entramos, si Dios quiere, al 15, 14. Estaremos estudiando ahí, si Dios quiere, 8 verdades acerca del ministerio de Pablo de gran utilidad para nuestras vidas. Si Dios quiere, oremos. Padre, te damos la gloria en esta mañana. Estamos agradecidos por este texto tan útil, tan necesario. Sin duda, como lo hemos estudiado, tú consideraste que era necesario que Pablo pasara capítulo y medio en una epístola de 16 capítulos y que orara 2 veces en un mismo párrafo hablando de un mismo tema en esta área que es de tanto problema potencial. Oramos, Señor, simplemente hacemos eco de estas oraciones, versículo 5, que tú, el Dios de la paciencia y de la consolación, nos des un mismo sentir, una misma manera de pensar según Cristo Jesús, que pensemos como Cristo, buscando agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno, para que de esta manera, estando unidos, te glorifiquemos, y así tú, el Dios de esperanza, nos llenes de todo gozo y paz en el creer, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Te damos la gloria, agradecidos por el privilegio que nos diste de adorarte hoy, a través de nuestro glorioso Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.